días, buenas tardes en Washington, en donde se encuentra nuestro invitado de hoy, el doctor John Polga Esenovich. Muchas gracias a ustedes que ya están conectados en un programa más de Entre Ecos, esta revista digital que se transmite a través de las redes y plataformas de Ultimátum MX y claro, Entre Ecos. Gracias a todos ustedes por estar aquí y gracias a nuestro invitado por aceptar dentro de su agenda poder compartir su expertise sobre este tema que nos compete a todos, que es las elecciones en Venezuela y, por supuesto, el actuar de Nicolás Maduro. Doctor Polga, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Marvin. Buenos días y buenas tardes para aquellos que están en otras partes del mundo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Y voy a dar una pequeña semblanza de la gran trayectoria de nuestro invitado. El doctor John Polga Esenovich es profesor titular de Ciencia Política en la Academia Naval de los Estados Unidos, donde también dirige el Foro de Estados Latinoamericanos. Su investigación se enfoca en los efectos de las instituciones políticas en la estabilidad democrática, la formulación de políticas y la gobernabilidad, con una especialización en América Latina. Ha publicado decenas de artículos académicos en inglés y español y está editando un libro sobre Nicolás Maduro en Venezuela. Fuera del aula, John ha brindado sesiones informativas al Departamento de Estado de Estados Unidos, la Agencia de Inteligencia de Defensa y el Comando Sur de Estados Unidos sobre temas relacionados con la política latinoamericana. John tiene una maestría en estudios latinoamericanos de la Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, y un doctorado en ciencia política de la Universidad de Pittsburgh. Así que, como ustedes pueden darse cuenta, tenemos un gran especialista y a los latinoamericanos y también a nuestro público de Iberoamérica que ya está con nosotros, puede compartir, difundir esta charla, pero además esto es en vivo para que usted, que también tiene dudas y comentarios, los escriba en nuestras plataformas para que en este programa en vivo se lo hagamos llegar aquí a nuestro invitado y pueda responder las más dudas posibles sobre esto. Bueno, doctor, estamos viviendo una época importante en el mundo, en Latinoamérica y lo que respecta pues la geopolítica de ciertos países en el mundo. Y en América Latina no puede ser la excepción, Venezuela con esta reciente elección de hace 2 días, y pues quisiera que nos platicara al respecto. Bueno, se celebraron las elecciones hace 2 días gracias a los grandes esfuerzos de países como Noruega e incluso los Estados Unidos, que llevaron el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición a una mesa de negociación hace 1 año, el llamado Acuerdo de Barbados, en que a cambio de levantar sanciones económicas sobre Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro prometía llevar a cabo elecciones libres y transparentes, cosa que efectivamente no sucedió, pero llevar a cabo elecciones a cambio del levantamiento de estas sanciones. Entonces, en octubre del 2023, más o menos las mismas fechas del Acuerdo de Barbados, la oposición venezolana, la llamada Plataforma Unitaria, realizó elecciones primarias en que una candidata inhabilitada, María Corina Machado, ganó con más del 93% del voto, pero fue inhabilitada. Entonces, para reemplazarla, la oposición ofreció la candidata Corina Lloris, que también fue bloqueada, o sea, su inscripción fue bloqueada. Y para reemplazar a Corina Lloris, finalmente la oposición recurrió al ex diplomático Edmundo González, que efectivamente fue el candidato de hace 2 días.
Sin embargo, Edmundo, en cierto sentido, es el proxy para María Corina Machado. Y es María Corina Machado que ha estado por los últimos meses viajando por todo Venezuela, hablando, dando discursos y levantando ánimo en el país. Entonces, con eso, el gobierno también había intentado dividir la oposición, metiendo preso varios oficiales de los partidos de la oposición, miembros de la sociedad civil que fueron críticos del gobierno, etc. Igual, aun con todos estos antecedentes, se llevaron a cabo las elecciones. Hubo una participación de más de 10 millones de personas y al parecer la oposición ganó y ganó con algo como de 60 a 70% de los votos, ¿sí? Sin embargo, la noche del domingo, Elvis Amoroso, vocal del Consejo Nacional Electoral, el CNE, anunció que el gobierno había efectivamente ganado. Entonces, lo que hemos visto desde ese momento es una serie de protestas a lo largo y ancho de Venezuela. No solo en los sectores opositores tradicionales, como los barrios más clase media, media alta de Caracas, sino también de los barrios más populares. Áreas que hasta hace poquito eran 100% chavistas. Así que estamos en este momento ante una gran incertidumbre en lo que va a suceder. Bueno, y además Nicolás Maduro dio una respuesta muy pronta, justamente en la noche no esperó, no sé por qué me recuerdan estos procesos en otros países, incluyo México, de no esperar verdaderamente el conteo final, el presentar las actas, todas estas manipulaciones de no permitir observadores, de no permitir a la gente que precisamente se quedara en las casillas al final del resultado de las actas, toda esta manipulación. Mi pregunta entonces sería, ¿fraude o transparencia? Bueno, fraude, sin lugar a dudas. ¿Sí? Creo que los presidentes y los ministros de Relaciones Exteriores de distintos países no pueden decir abiertamente fraude, ¿sí? Tienen que ser más cuidadosos. Pero como analista puedo decir que todo indica fraude, pero a una escala masiva, ¿sí? En que el gobierno no ha permitido ninguna transparencia en la transmisión de las actas electorales, ¿sí? En cambio, ¿sí? O sea, básicamente los resultados han sido tachados de fraudulentos por la oposición y una gran parte de la comunidad internacional, ¿sí? Ellos han denunciado numerosas violaciones del proceso democrático, incluye la expulsión de observadores electorales, ¿sí? De la oposición en centros de votación. El gobierno, para comenzar, tampoco permitió misiones de observación electoral de, por ejemplo, la OEA, ¿sí? Además, el CNE, el Centro el Consejo Nacional Electoral, no ha publicado un recuento detallado de los votos, que es un requisito de la ley venezolana, ¿sí? La plataforma unitaria, representada por González y María Corina Machado, ha afirmado que derrotó a Maduro, ¿sí? Con alrededor del 70% de los votos, y tienen copias, o sea, tienen fotos y conteos de las actas que indican efectivamente esta brecha de victoria. Entonces, a nivel global, hay como tres respuestas. Hay aquellos países que han apoyado al fraude, que son China, Rusia, Siria, Irán, Madagascar, Bolivia, Honduras y Nicaragua y Cuba. Hay países que han rechazado abiertamente el fraude como Perú, Ecuador, Uruguay, Argentina y Chile, ¿sí? Y hay más países que piden un recuento transparente de los votos, ¿sí? Que es casi toda Europa, los Estados Unidos, Brasil
y Colombia. Y todo indica que México, Colombia, Brasil van a emitir una declaración conjunta, posiblemente hoy, en que los tres países piden eso del gobierno de Nicolás Maduro. Así que sería muy difícil afirmar una elección transparente en Venezuela. Todas las indicaciones son que el gobierno cometió un fraude masivo. Doctor, recuerdo esta frase de Joseph Stalin que decía que no importan los votos, sino quién cuenta los votos. Y creo que esto se ha dado en el contexto de este autoritarismo de Maduro. Pero yo le preguntaría, estamos en América Latina en una transición democrática, en esa ola de la democratización que inició en los años 70. ¿Qué prosigue diplomáticamente en este contexto de las elecciones de Venezuela? Sobre todo ahora que vemos una gran movilización social en el país, que se ha dado disturbios, que hasta ayer empezaron ya el uso de la fuerza, porque ya sacaron al ejército a las calles, cosa que no había sucedido. Me pareció que el discurso del general de las fuerzas militares en Venezuela aparentaban como que un discurso de paz, de diálogo, de concertación el día de las elecciones, y ahora parece un revés. Creo que el mundo estaba esperando el actuar del ejército en estas elecciones. ¿Usted qué comenta al respecto? Bueno, creo que hay varias cosas que empacar ahí. Para comenzar, efectivamente, Latinoamérica gozó de esta ola democratizadora comenzando en los años 70, pero yo diría más bien que desde hace 10 años la región, como el mundo entero, está sufriendo una ola desdemocratizadora. ¿Sí? En Latinoamérica, con Venezuela, con Nicaragua y a lo mejor con El Salvador, ¿sí? En la actualidad. Y eso hace difícil la maniobra geopolítica, ¿sí? De la región, porque hay aliados de régimen y también hay aliados para estos países, aliados ideológicos. Venezuela en esta coyuntura parece haber perdido sus aliados ideológicos. Sí, países como Brasil, que es un país de izquierda, con un gobierno de izquierda, Colombia, que tiene un gobierno de izquierda, sin embargo mantiene la lealtad de Bolivia, de Honduras, de Cuba, de Nicaragua, ¿sí? Y esto tiene que ver con régimen. Ahora bien, dentro del país, ¿qué sucede con las Fuerzas Armadas, con la represión que ya se está viendo? ¿Sí? Hoy día, al parecer, fuerzas estatales secuestraron a Freddy Superlano, que es un dirigente opositor importante, muy cercano a María Corina Machado. ¿Qué pasa? Que las Fuerzas Armadas son la institución más importante para la supervivencia de Nicolás Maduro. Y lo vimos en el 2019 con el gobierno, el llamado gobierno interino de Juan Guaidó, en que la oposición intentó, por vías, diría, constitucionales o semiconstitucionales, reemplazar a Maduro. No funcionó porque no tuvo el apoyo al final de las Fuerzas Armadas y Vladimir Padrino López, el ministro de Defensa, que lleva más de 10 años como ministro de Defensa en ese país. En un lugar donde hay rotación de ministros, cada cuanto él ha permanecido en el poder. Entonces diría que es una parte clave del régimen, es mantener el apoyo de Padrino López, de Hernández Lares y otros generales que dirigen las fuerzas, en este momento represoras, pues las fuerzas de seguridad estatal. El discurso es una cosa, la retórica es una cosa y la actuación es otra. Y a pesar del discurso de las fuerzas del Estado, sus acciones
dicen otra cosa. Voy a saludar al público que se encuentra con nosotros. Ana María Ventaño Cerradúa, un abrazo. Juan David Gutiérrez, al maestro Luis Felipe Martínez Gordillo, a la maestra Sofía Mireles Gavito, al licenciado José Altúzar Figueroa, dice, dejar que los países decidan libremente cualquier suceso por bien del orden y la paz social del gobierno o del pueblo, manifestando su inconformidad. Abrazo desde Madrid al invitado y a Marvin. Gracias, un abrazo hasta España. Tomás Edelman, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Ale Gelda, Sergio Martínez en Querétaro, y dice saludos, muchas gracias. Gracias también a Laurita Gómez de la Universidad Santiago de Compostela por estar con nosotros. Gracias a todos por sus comentarios. Bueno, pues ya tenemos de España conectados. ¿Y cuál es el contexto geopolítico en este momento de lo que sucede en Venezuela? Tiene que ver el contexto geopolítico con las divisiones de régimen a nivel global entre países mayoritariamente democráticos y los países autoritarios. Los países autoritarios que han mantenido el régimen madurista desde el año más o menos 2019 son Rusia, China, Irán, etc. Estos países no solo han sido, no sé, la palabra lifeline, que han dado vida económica a Venezuela, sí, posibilidades económicas a Venezuela, sino también han apoyado en temas de seguridad, ¿sí? Sobre todo Rusia y en menor medida Cuba. Estos países son los lugares que han reconocido la victoria de Maduro hace 2 días. En cambio, los otros países que no han reconocido su victoria, que están o diciendo que fue una elección fraudulenta o están haciendo llamados para la transparencia con las actas, son países que son mayoritariamente democráticos y han sido los países críticos de Venezuela desde el año 2019. Entonces, nuevamente, es una especie de pugna a nivel global entre el occidente, ¿sí?, y el oriente, o Rusia y China, en que los países no democráticos están tomando el lado de Venezuela. Ahora, ¿qué puede suceder? Desde el año 2017, los Estados Unidos impuso sanciones sobre distintos individuos en el gobierno de Nicolás Maduro y también dentro de la FAN, o sea, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es decir, dentro de las Fuerzas Armadas. También, después de eso, sanciones económicas, sobre todo sanciones sobre PDVSA, la empresa nacional de petróleo. Esas sanciones que fueron clave en las negociaciones entre Maduro y la oposición y Estados Unidos hace un año van a volver. O sea, van a ser una herramienta otra vez si es que Nicolás Maduro no empieza a negociar su salida en este momento. Y en ese juego geopolítico, esa es una de las herramientas que tienen los países democráticos para obligar al gobierno madurista a hablar sobre la posibilidad de una transición. La respuesta de los países autoritarios va a ser seguir apoyando económicamente a través del comercio ilícito, a veces va a seguir apoyando al gobierno de Maduro. Sin duda, y además hay otros signos que se dieron a la par de las elecciones. En ese momento Rusia mandaba a Cuba un buque que llegaba a tierras de La Habana, que son señales como lecturas entre líneas, ¿no? No sé si hoy el Economics saca también un desplegado importante sobre estas elecciones y cómo dice que dentro de todas estas penurias, dice el Economics,
a lo que ha llevado al pueblo venezolano Maduro, con bombo y platillo y fuegos artificiales se pone a bailar al final de estas elecciones. Verdaderamente es no tener vergüenza, doctor. Y pues yo quisiera mandarle un saludo al doctor Iván Morillo de la Universidad Central del Ecuador, hasta Quito. Un abrazo, gracias por estar con nosotros, doctor. Ernesto León Espinosa, bienvenido. Al contador Armando García Cunjamá, que fue subsecretario de la Función Pública en el Estado, y dice, excelente entrevista, felicidades a todos, al expositor, gracias. Araceli Argüello, Andrés Morillo también desde el Ecuador, gracias por estar con nosotros. Recuerden que esta entrevista es en vivo para que usted también pregunte lo que considere a nuestro expositor. Sin duda los intereses económicos están a la par de todo este autoritarismo. China, el dueño del 5G, Rusia con toda esta inversión y apoyo económico. Está usted en Washington, doctor, y además de los de América Latina, los presidentes que ya se pronunciaron, también lo hizo el ministro en Estados Unidos. Y usted, que está allá, independientemente de la academia y de sus estudios, en el tema político, ¿cómo perciben, cómo están viviendo en Washington, en Estados Unidos, este tema de Venezuela? Bueno, hablo en lo personal primero, ¿no? Antes de lo político. Yo vivo en un barrio con mucha gente de Latinoamérica, sí, de gente de Centroamérica, de México y de Venezuela, que han emigrado en los últimos años. Y la noche de las elecciones, aquí a 2 cuadras, estaban los venezolanos celebrando, sí, escuchando música, bailando y cantando. Y hoy, como ayer, están de luto, básicamente, otra vez, como tantos venezolanos alrededor del mundo, ¿sí? Seguramente como en México también, que quieren reclamar sus derechos ante su gobierno, ¿sí? Eso es primero, que al final este tema político es un tema humanitario para Venezuela, que ha sufrido una crisis tras otra en los últimos años y ha sufrido la emigración de más de 8 millones de sus ciudadanos, ¿sí? Ahora, ¿cómo se percibe a nivel político aquí en Washington? Pues obviamente es una situación grave y la gente está reconociendo esa gravedad de la situación y está buscando respuestas, está buscando apoyar, respaldar al pueblo venezolano y a las fuerzas democráticas. Dicho eso, también tanto Estados Unidos como los otros países creo que reconocen que ese es un tema de soberanía y Venezuela tiene que resolver también los problemas de su país. Ahora, con la ayuda de otros países del mundo, sí, seguramente. Pero al final, este es un tema venezolano que los venezolanos, estoy seguro, van a resolver. ¿Usted cree que verdaderamente en este proceso electoral, después de estos resultados, estas manifestaciones que se están dando, esta ruptura que se están teniendo con países hermanos latinoamericanos, con el posicionamiento también de los demócratas internacionales en diversas partes del mundo, considera que verdaderamente Maduro pueda negociar su salida? Sí, esa es la pregunta, ¿verdad? Yo creo que hay una definitivamente existe la posibilidad que Maduro permanezca en el poder, ¿sí? Que siga en el poder hasta quién sabe cuándo. Pero también creo que realmente hay algo diferente esta vez en las protestas y la reacción internacional, ¿sí? O sea, que su fraude fue tan descarado, ¿sí? Fue tan evidente que es difícil, ¿sí? afirmar que fue libre y transparente. Incluso el Internacional Socialista acaba de emitir una declaración, ¿sí?
criticando al gobierno venezolano. Yo creo que efectivamente, si las protestas siguen a nivel de todo el país, ¿sí?, con fuerza, si hay presión internacional, el gobierno de Maduro puede buscar su salida a través de las negociaciones. No va a salir del poder así, porque tiene que buscar primero garantías, ¿sí?, de amnistía, etcétera, no solo para el círculo íntimo de políticos, sino también para la cúpula del alto mando militar. Pero definitivamente yo veo posible una posible salida a través de las negociaciones, ¿sí?, en que Maduro reconoce su derrota. Ahora, no ha reconocido hasta ahora su derrota, pero eso puede ser, incluso a través de un arreglo de compartir el poder con la oposición, como vimos hace unos años en Zimbabue, en África. Semejante escenario podría suceder en Venezuela, ¿sí? Yo no estoy descontando ningún escenario en este momento porque todo está tan fluido, ¿sí? Sin duda, pues el tema del narcotráfico, grupo de narcos, los soles que también se crearon, toda esta variable que las relaciones hizo Chávez con el ELN, la FARC, todo eso es un compendio pues de intereses, de poder político que incide la apertura que está todavía presente de los $15 millones en recompensa que Estados Unidos ha ofrecido para la presentación de Maduro, y creo que todas estas variables, doctor, tienen que entrar en esas negociaciones. Definitivamente. El cartel de los soles es una referencia a la insignia, al sol que llevaban la Guardia Nacional, ¿no? Los oficiales. Y el cartel de los soles, el llamado cartel de los soles, entonces se refiere a los grupos, no un grupo, sino varios grupos de militares involucrados en el narcotráfico en Venezuela, sobre todo traficando cocaína de Colombia, ¿sí? Ahora, hay acusaciones de que varios miembros del gobierno de Maduro, ¿sí?, están involucrados en el narcotráfico, además de oficiales militares. Entonces, cualquier transición o cualquier salida del poder también tiene que tomar en cuenta ese involucramiento en un negocio ilícito, ¿sí? Además de las acusaciones de violaciones de derechos humanos que enfrentan varios miembros de la cúpula militar. Entonces, una negociación tiene que tomar esas cosas en cuenta. Queda clarísimo que en un escenario de transición, ni Nicolás Maduro ni los militares se irán a los Estados Unidos. Sería más bien un país amigable como Cuba, Rusia. O Rusia, efectivamente, donde buscarían refugiarse. Sí. Y dentro de este contexto geopolítico, ¿cómo ve Cuba? O sea, no puedo evitar preguntarle sobre Cuba y también estas oleadas tremendas de migración que se han dado y la hambruna que también se da. La ONU dice que el 80% del país en Venezuela son pobres, y toda esta cúpula de la aristocracia política venezolana están con millones, llenándose los bolsillos con millones de pesos. El tema de Cuba es interesante. Cuba y Venezuela firmaron acuerdos de colaboración hace casi 20 años ahora, 2004. Y a cambio de petróleo venezolano, Cuba enviaba médicos a Venezuela. Ahora, la mayoría de esa gente ha salido del país. Pero otra cosa que luego mandó Cuba para Venezuela fue oficiales de inteligencia. Y sembraron los oficiales venezolanos, esos oficiales cubanos dentro de las Fuerzas Armadas, donde recogen información, ¿sí? Y
donde ayudan al régimen venezolano espiar a sus militares. Ahora, ¿qué hace Venezuela sin Cuba? Yo creo que sobrevive. ¿Qué hace Cuba con Venezuela? La supervivencia se vuelve más difícil. En parte porque Cuba ha disfrutado de tanto petróleo venezolano a lo largo de los años del chavismo. ¿Sí? Sin embargo, Cuba no es, digamos, el nivel de aliado que es hoy en día Rusia, ¿sí? Que puede ofrecer beneficios económicos directos a Venezuela. Y la migración, el tema de la inmigración, pues yo llevo 19 años visitando Venezuela y en esos casi 20 años he visto el colapso total de la clase media venezolana y la clase trabajadora. Hoy en día hay gente enchufada, es decir, gente conectada con el gobierno, ¿sí? Que tiene dinero, y hay gente pobre. No hay otra cosa en Venezuela. Es increíblemente triste, pero además te hace entender por qué ha habido tanta migración a las otras partes de la región, ¿sí? Y al mundo. Muchas gracias, Araceli Argüello. Venezuela y Cuba, mi corazón y mi deseo para que pronto sean libres de toda dictadura. César Barragán, el maestro César Barragán, doctorante en ciencia política por la Universidad de Salamanca, viviendo en Colombia, además es juez en Colombia, en el Poder Judicial colombiano. Dice: saludos al doctor Polga, qué excelente exposición. Y pregunta: ¿quiere realmente Maduro mantenerse en el poder o está sometido a hacerlo por potencias extranjeras? Qué buena pregunta. Yo creo que esa es la pregunta que todo el mundo se está haciendo en este momento. Hoy, en este momento, esto puede cambiar en 1 hora, en 10 minutos o esta noche, pero en este momento, Maduro ha escogido la opción de Daniel Ortega en Nicaragua, ¿sí? La ortegazación de Venezuela, en volverse en una paria, ¿sí? De aislarse diplomáticamente. Ha votado, ¿no?, las misiones diplomáticas de Chile, por ejemplo, y otros países que han criticado las elecciones. Creo que Argentina, Chile, etc. ¿Sí? Se está aislando y cada vez tiene que contar más con el apoyo de esos poderes autoritarios para sobrevivir. Pero ya no va a existir, no va a tener ni siquiera la apariencia de un país democrático y libre. ¿Sí? Eso significa también represión a nivel de la sociedad civil. Eso es lo que estamos viendo, además de los informes que he visto por redes sociales esta mañana en Estados Unidos, es represión a las calles. Ahora, si eso es sostenible, depende de la fuerza del pueblo venezolano. Depende además de la voluntad del militar venezolano. ¿Cuánto está dispuesto a reprimir y cuánto está dispuesto a escuchar a su pueblo? Claro, sin duda, por un lado la resistencia civil, se quitaron el miedo los venezolanos, y por otro lado, efectivamente, la solidaridad o la represión de las fuerzas militares. Sergio Martínez, felicidades por el programa y al ponente por sus comentarios. Desde su perspectiva, dice: ¿considera que México pudiera llegar a ser una dictadura? Cualquier país puede llegar a ser una dictadura. Los Estados Unidos, Italia, Inglaterra, México, sí, definitivamente. Pero evitar una dictadura, como dice Steve Levitsky, Lucan Way y varios otros autores, requiere un esfuerzo de su pueblo, ¿sí? Entonces, yo estoy también haciendo un esfuerzo aquí en los Estados Unidos para evitar que las fuerzas antidemocráticas prevalezcan. Muchas gracias. Muchas gracias a quienes han estado conectados con nosotros. Desafortunadamente el tiempo se nos termina. Doctor Polga, muchas gracias por esta entrevista. Le pediré que no sea la primera y la última, que por favor
nos permita en unas semanas más otra oportunidad de platicar. Usted tiene estudios importantes en todo este tema de sistemas democráticos y podemos hablar también de su expertise académica que nos ilumina. Si usted se da cuenta, hemos tenido un público de Ecuador, de Colombia, de España, y es importante que ahora con el uso de las plataformas digitales lleguemos a más personas con el conocimiento y el estudio de los especialistas como usted. Por favor, denos su mensaje de cierre respecto a Venezuela. Bueno, Marvin, muchas gracias nuevamente por la invitación. Gracias a todos y todas que quedaron aquí escuchando esta entrevista. Yo, como dicen los venezolanos, mano, tengo fe. Y tengo fe que la democracia en Venezuela va a ganar. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que todos tenemos fe y todos también estamos con la expectativa y con nuestras plegarias y nuestra solidaridad a los hermanos venezolanos, porque la ciudadanía, el pueblo, no somos el gobierno. Y en el caso de México, somos un país hermano, somos un país solidario y que amamos a nuestros hermanos venezolanos. Que todo se resuelva para bien, que viva la democracia y sobre todo que sea Venezuela libre. Ya es necesario y justo que así sea, y todo nuestro reconocimiento a Edmundo González, a María Corina Machado, que nos han llenado de fe, de fuerza por toda esta movilización dentro del país que han hecho y sobre todo por esta invitación pacífica a votar y a continuar. Así que, doctor Polga, muchas gracias. Un abrazo hasta Washington, desde México, y muy amable por estar con nosotros. Hasta luego. Muchas gracias a la producción, a Alex y a Raúl, a Celeste. Gracias por ayudarnos en Ultimátum y Entre Ecos.